Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Espero que estén teniendo un día maravilloso, porque hoy venimos con un tema que sé que les va a fascinar, sobre todo a quienes siguen de cerca a las parejas de ensueño del mundo del espectáculo. Vamos a hablar de Kerursin, uno de los actores más queridos de Turquía, y de un detalle íntimo que reveló sobre su relación con la deslumbrante Hande Erçel. Y créanme, su forma de contarlo ha encendido la conversación como hacía tiempo no veíamos. Quédense hasta el final, porque la historia viene cargada de matices, complicidades y gestos que dicen mucho más de lo que aparentan. Y antes de sumergirnos en todo lo jugoso, recuerden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo de Escándalos de Series Turcas. Nos encanta tenerlos aquí y cada uno de ustedes es parte de esta familia. Empecemos por el principio. Desde que surgieron los primeros rumores y luego llegó la confirmación, Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en el epicentro de la atención mediática. Sus apariciones, sus fotos casuales, incluso esos gestos pequeñitos que muchos podrían pasar por alto, fueron analizados al detalle por fans y curiosos. Y sin embargo, algo siempre destacó en ellos: la manera sobria y cuidada con la que defendieron su privacidad. A pesar de su enorme popularidad, han sostenido un equilibrio admirable, blindando su espacio personal y dejando que el amor creciera lejos del foco constante, o al menos intentándolo con delicadeza. No han sido de exponerse por exponerse, más bien han preferido elegir con precisión que comparten y que prefieren reservar, una postura que muchos interpretan como madurez y respeto por lo que están construyendo. Pero vayamos a lo que nos trae hoy. ¿Cuál es ese secreto? Si es que podemos llamarlo secreto, que Kerursin dejó entrever y que ha levantado tantas cejas. Tiene que ver con la dinámica de su relación, con la forma en que se escuchan y toman decisiones. Según lo que se ha comentado y lo que trascendió de sus palabras, Kerursin habló sobre la comunicación entre ambos y de cómo, en ciertas ocasiones, Hande termina teniendo la última palabra. Y no lo dijo con ironía ni como una broma del tipo, ella manda y yo obedezco. Lo expresó con naturalidad, con una cercanía que desarma, y con un orgullo sereno que deja claro que para él esa dinámica es una fortaleza, no una concesión. Lo interesante es el tono. Nada de dramatismos, nada de poses. Más bien, una honestidad poco común en una industria donde a menudo se finge control absoluto. Kerursin subrayó que no se trata de quién manda, sino de entenderse a fondo. Saber cuándo ceder, cuándo escuchar con verdadera atención y cuándo reconocer que la intuición del otro puede ser el faro más fiable. En sus palabras se percibe una certeza: hay decisiones en las que el instinto de Hande pesa un poco más, y eso, lejos de restarle a él, suma a la solidez de lo que comparten. Imaginemos la escena que desató el murmullo. Una pregunta sobre cómo resuelven diferencias o cómo definen rumbos importantes. Y Kerursin, con esa sonrisa que ya es marca registrada, suelta con tranquilidad que, siendo sincero, a veces Hande se queda con la última palabra porque su percepción rara vez falla. No es una frase calculada para lucir bien en titulares, es la confesión de alguien que confía de verdad. Ese detalle, dicho sin adornos, provocó un torbellino de reacciones. Lo que sorprendió, y por eso mismo encantó, no fue la idea de que una pareja tenga momentos en los que una voz guía más que la otra. Lo que impactó fue la humildad con la que Kerem Bürsin lo enunció. En un ambiente donde muchos prefieren reforzar una imagen de control perpetuo, él eligió mostrarse vulnerable y seguro a la vez. Reconocer que la visión de su pareja puede inclinar la balanza, presentarlo como un acuerdo que nace del respeto, es un gesto de valentía y de inteligencia emocional. Es una invitación a repensar la masculinidad, a mirar las relaciones desde un lugar más sano, donde la escucha no es una renuncia sino una forma de amor. Este retrato de su dinámica hizo eco entre los seguidores. Las redes se llenaron de comentarios celebrando la transparencia de Kerem, calificándolo de refrescante y genuino. Muchos lo leyeron como la prueba de que las relaciones bien llevadas no se construyen sobre imposiciones, sino sobre confianza mutua. Otros resaltaron la agudeza de Hande, esa mezcla de sensibilidad y determinación que tantas veces se le atribuye, y que aquí vuelve a quedar en primer plano. Lo que se dibuja es una pareja que funciona como equipo, ambos se oyen, ambos aportan, y si en ciertas encrucijadas la visión de ella ilumina un poco más, él la reconoce sin reticencias. También aparecieron comparaciones con otras parejas famosas, como siempre sucede, aunque en su mayoría el tono fue de admiración.
Se habló de cómo este comentario de Kerosene humaniza la relación, alejándola del mito perfecto y acercándola a lo real. Porque si algo nos recuerdan estos destellos íntimos es que, más allá del glamour, todos buscan lo mismo: conexión verdadera, sostén, complicidad. Y eso, en el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, parece estar presente en los gestos cotidianos que a veces las cámaras alcanzan a captar. Miradas cómplices en un aeropuerto, una risa compartida saliendo de un restaurante, la forma en que uno acomoda el ritmo para que el otro brille. No es casual que se mencione Senkalcam cuando se evoca su historia. Fue en esa pantalla donde muchos detectaron una química que trascendió el guión. Lo que para algunos era pura interpretación, con el tiempo reveló ser el anclaje de algo que crecía fuera de los sets. Hoy, cuando Kerosene deja escapar esa confesión sobre cómo deciden juntos, la memoria de esas escenas cobra una nueva capa. Detrás del oficio actoral, había una escucha real, un reconocimiento mutuo que ahora sabemos que también guía su vida lejos de los reflectores. Para algunos, lo dicho por Kerem Bürsin confirma que Hande Erçel es una mujer de carácter, con intuición afilada y temple para sostener decisiones complejas. Para otros, revela a un Kerosene maduro, consciente de que el verdadero poder en una relación no está en imponerse sino en colaborar. Dos lecturas que no se excluyen y que en realidad se complementan. En su conjunto el mensaje es claro: el vínculo crece cuando ambos se saben valiosos y se dan espacio para influir de la mejor manera. Pensemos un segundo en la comunicación. Si en una pareja alguien necesita imponer su punto de vista cada vez, la conversación se convierte en un campo de batalla. Pero si una de las partes puede decir con serenidad: confío en tu mirada, avancemos con lo que ves, lo que se abre es un lugar de crecimiento compartido. Esa es la esencia del gesto que describió Kerem: no se trata de rendirse, sino de elegir la mejor brújula según el terreno. Hay días en que él toma la iniciativa, y otros en los que la seguridad de Hande marca el rumbo. Y ese vaivén, lejos de ser una amenaza, es el secreto de un equilibrio que parece funcionarles. Aunque Hande no ha respondido con una declaración paralela, su postura se intuye en las apariciones conjuntas. Se los ve alineados, cómodos, con esa complicidad que no necesita subrayarse. En un evento de moda, por ejemplo, ella puede sostener una presencia magnética mientras él le concede el centro del escenario con un gesto mínimo: al salir, un detalle. La mano que busca la otra, la mirada que pregunta sin palabras, delata una sincronía aprendida a base de confianza. Y cuando roles se invierten, Hande también sabe cuándo el aplauso debe ir para él, lo impulsa, celebra sus proyectos, y acomoda su ritmo para acompañarlo. Lo más llamativo de esta revelación de Kerosene es que, a diferencia de lo que algunos esperaban, no estalló en escándalo. No hay drama ni grieta. Al contrario, hay una ventana a la madurez de un vínculo. Se confirma que la fortaleza no está en competir puertas adentro, sino en apoyarse. Que el tú decides esta vez no es debilidad, sino un acto de respeto. Que la última palabra tenga a veces el timbre de Hande puede sorprender al que mira desde fuera con viejos prejuicios, pero para Kerem Hande, tal como él lo insinuó con tanta naturalidad, es una pieza clave de su engranaje afectivo. Además, hay un guiño a algo más profundo: la seguridad personal. Cuando alguien no necesita demostrar todo el tiempo que manda, es porque se siente firme en quien es. De nuevo, la imagen de Kerem Bürsin se agranda no por imponerse, sino por saber reconocer el talento y la inteligencia de su compañera. Y la imagen de Hande Erçel también gana relieves: no es una voz fuerte por capricho, sino por criterio, por lectura, por la capacidad de anticipar lo que conviene. Esa conjunción explica por qué tantas personas ven en ellos una referencia de cómo puede funcionar una relación en estos tiempos. Está claro que no existe una fórmula única del amor. Lo que a unos les resulta, a otros no. Pero cuando Kerosene contó esto, dejó un mensaje implícito: las reglas que valen son las que la pareja escribe para sí misma. Si para ellos, en ciertos escenarios, la corazonada de Hande guía mejor, adelante. En otros, seguramente será él quien marque la pauta. Lo importante es que ambos se sientan mirados, cuidados y comprendidos. Y sí, hubo quien quiso leerlo como una declaración de jerarquías, pero esa interpretación se diluye al ver la forma en que se tratan. Basta recorrer entrevistas, pequeños clips de alfombra roja, instantes robados por paparazzi: el denominador común es el respeto. A ratos juguetones, a ratos serios, nunca pierden ese hilo invisible que sostiene la pareja.
Se lo ve cuando comparten silencios cómodos, cuando se ríen de un chiste que nadie más entiende, cuando se apartan un paso para que el otro disfrute de un aplauso. Permítanme volver a Sencalcán por un momento. Allí la ficción les dio un lenguaje común, ahora la vida les exige otro, propio y más delicado. Que Keren reconozca que a veces Ande cierra la conversación no hace más que mostrarnos que han hallado ese idioma íntimo. Una gramática hecha de turnos, de pausas bien puestas, de intuiciones escuchadas con cariño. Se puede aprender a actuar, lo difícil es aprender a escuchar, y eso es justamente lo que él expuso sin adornos. Por eso la reacción del público fue mayormente de aplauso. Muchos agradecieron que se mostrara un modelo de pareja donde el equilibrio no es un eslogan, sino una práctica diaria. Otros celebraron que él no se escondiera detrás de máscaras anticuadas. Y unos cuantos, con un poco de picardía, se preguntaron en qué situaciones concretas Ande toma la batuta, planes de viaje. ¿Proyectos profesionales compartidos? ¿Decisiones sobre qué mostrar y qué reservar? Sea, lo que queda en claro es que esa dinámica les funciona, y que el respeto por los talentos del otro sostiene la decisión final. Para terminar, vale subrayar que esta confidencia de Querursin sobre Andercel no es un secreto oscuro ni un motivo de controversia. Es, más bien, una ventana luminosa a la madurez de su lazo. Prueba que la fuerza en el amor florece donde hay vulnerabilidad, confianza y respeto. Y aunque suene llamativo que la última palabra caiga a veces del lado de Ande, en su caso no es una excepción incómoda, sino una elección amorosa que les ha dado resultados. El mensaje queda claro, no hay molde perfecto, hay parejas que como esta, trazan sus propias reglas y, en ese mapa, encuentran caminos que otros ni siquiera ven. En pocas palabras, Keren Bürsin compartió un ángulo íntimo de su historia con Andercel, confesó con transparencia y una naturalidad desarmante que, en determinadas ocasiones, su compañera cierra la decisión. Lejos de detonar polémicas, la frase desató admiración por la madurez, la humildad y la inteligencia emocional de Keren. Sus seguidores reconocieron en ese gesto un modelo de relación equitativa y saludable, donde la confianza y el respeto ponen el broche a cada conversación. Gracias por acompañarnos en este vídeo de escándalos de series turcas. Fue un placer traerles esta mirada y detenernos a pensar qué dice de ellos este detalle que al final, habla de amor. ¿Qué opinan ustedes sobre la revelación de Querursin? ¿La ven como un signo de fortaleza? Los leo en los comentarios, su voz nos ayuda a hacer contenido que los entusiasme. Y si este vídeo les gustó, dejen su like, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nuestras próximas historias. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!